Hola, buen día para todos. Vamos en el día de hoy a dar inicio a esta jornada en la cual vamos a hacer un recorrido por el accidente cerebrovascular, el manejo, desde la sala de emergencias hasta la unidad de cuidados intensivos, y agradezco esta oportunidad que se me ha dado de compartir con todos ustedes. En el día de hoy queremos hacer una aproximación al paciente en la puerta de entrada del sistema, que es en este caso la sala de emergencias, sabiendo que en otros escenarios la medicina prehospitalaria pues juega un papel más preponderante, pero para los fines de esta reunión y para el medio en el que nosotros nos desempeñamos, el punto de entrada la mayoría de las veces es la sala de emergencia. La enfermedad cerebrovascular es de todos sabido que tiene un gran impacto económico, de morbilidad, social, familiar, y el estudio muy conocido del Global Burden Disease desde 1990 hasta 2019, un estudio bastante amplio y que evaluó diversas aristas en estos casos, nos trae la información de que en el último año en que se recogió la información y se publicó, 12.2 millones de casos incidentes fueron reportados en ese tiempo, con 101 millones de casos prevalentes, 143 millones de años de discapacidad. O sea, es una patología que conlleva una gran carga de discapacidad con un gran número de muertes por año, como ustedes lo pueden observar acá. Bien, en la sala de emergencias, nosotros que recibimos al paciente, junto con el personal, médicos, emergenciólogos, enfermeras, médicos de primera atención, que vemos al paciente, tenemos que realizar una serie de acciones que van a preparar el escenario, que van a facilitar el trabajo de los demás colegas que van a intervenir en estos casos. Diríamos que las funciones primordiales en la sala de emergencia en estos casos es el reconocimiento temprano de que realmente se trata de una enfermedad cerebrovascular. Y esto lo haremos por la clínica, ¿verdad?, la historia, asociado y con otros elementos que nos van a ayudar a poder determinar estos diagnósticos, para poder hacer una clasificación adecuada del problema, evaluar las comorbilidades de este paciente al cual tenemos enfrente nuestro, si es un paciente diabético, hipertenso, si tiene algún tipo de tratamiento de base. Y en ese tiempo que trabajamos en la emergencia, evitar retrasos en el tratamiento definitivo que conlleva este paciente. Y no menos importante, saber que desde la sala de emergencias se toman las decisiones de si el paciente ingresa a una unidad especializada de manejo de pacientes vasculares, si se va a egresar porque no tenía criterios suficientes para una enfermedad vascular cerebral. O sea que es un lugar donde se toman decisiones importantes que van a repercutir en la salud y en la vida de este paciente. En el paciente con accidente vascular isquémico agudo, hay una serie de medidas o de pasos que nosotros tenemos que tomar en consideración. Desde el tiempo en que se inició aproximadamente la clínica, tomando en consideración el último momento en que el paciente fue visto estable por su familiar o la persona que estaba alrededor de este, hasta tomar la decisión por el tiempo, si está en periodo de ventana para realizar ciertos procedimientos que ya están estandarizados,
o si el paciente tiene criterios para clasificarlo como un accidente isquémico de tipo transitorio. Y si es de tipo transitorio, si tiene alto riesgo o bajo riesgo de presentar definitivamente un accidente cerebrovascular ya establecido. Y tomar las decisiones terapéuticas en el manejo de tensión arterial, glucemia y demás valores en la sala de emergencias. Digamos que vamos a hacer un checklist en la sala de emergencias de acciones que no pueden pasar por alto, que no podemos nosotros dejar que se vayan por debajo de la mesa. Entonces, si existe en el centro donde tengamos el centro de el código ictus, pues es lo primero, activarlo, que todos los elementos que inciden en este proyecto, en este programa, comiencen a trabajar. Establecer el ABC que vamos a establecer en cada caso que nos llega, el ABC, signos vitales, la condición general del paciente, oxigenación suplementaria, ¿verdad?, para mantener niveles de saturación adecuados. Generalmente se desea por encima de 94-95% en la mayoría de los casos. Determinar el tiempo de inicio es muy importante, porque a veces a nuestra emergencia llegan pacientes que es difícil poder determinar a qué hora el paciente inició el cuadro. Y esto, con un buen interrogatorio a la persona que le trae o investigando adecuadamente su entorno, podemos darnos cuenta de esto porque si vamos a utilizar tratamientos como la trombolisis, trombectomía, vamos a hacer una serie de incidencias sobre el paciente, es muy importante que podamos determinar esto desde la sala de emergencia y determinar diferentes escalas, una de las principales, el NIHSS, que nos va a permitir establecer qué tan importante, qué tanto territorio vascular sospechamos nosotros que está involucrado en este caso. Cuando se realiza en la sala de emergencias la evaluación rápida de estos pacientes, podemos entonces estratificar si estamos ante una severidad menor, o sea, un caso que no tiene un evento vascular, es menor, moderado a severo o severo, por la puntuación que vamos a otorgarle en esta evaluación. Como ustedes pueden observar, tenemos unos rangos que van desde 0 hasta 42 puntos, sabiendo nosotros que hay casos que tienen una puntuación mínima en los cuales nosotros podemos intuir, podemos verificar que el paciente va a tener una buena recuperación, que el pronóstico en los próximos días va a ser de buena recuperación, con poca morbilidad, y entonces decidir a partir de estas puntuaciones, ya si el paciente tiene una puntuación muy alta, con mucho daño a nivel cerebral, con una gran morbilidad y riesgo de sangrado, riesgo de mortalidad posterior a realizar ciertos procedimientos, entonces tomaremos la decisión correcta de abstenernos de practicar o de administrar fármacos que puedan poner en riesgo la vida del paciente. Para eso nos sirven este tipo de escalas en la sala de emergencias. Hay varias escalas dependiendo del lugar, del país en el cual estemos trabajando, donde hagamos la revisión de la bibliografía. Quise traerles acá esta escala, que es la escala de Rosier, de reconocimiento de los eventos vasculares cerebrales en la sala de emergencia, que nos sirve también para poder diferenciar algunos imitadores. Recuerde que no todo paciente que llega a la sala de emergencias, que tiene una focalidad, que tiene debilidad, que está confundido o que el paciente tiene dificultad para comunicarse, no siempre va a ser un evento vascular isquémico. Entonces, con estas escalas, como la que presento acá en la pantalla,
vamos a poder determinar desde el tiempo de inicio en que fue visto el paciente sano por última vez, la glucemia, los niveles tensionales. Podemos ver si el paciente ha presentado datos que son compatibles con un síncope o un evento de tipo convulsivo, si el paciente es epiléptico, verificar la debilidad, si es simétrica, si es asimétrica, si el paciente tiene alteración del lenguaje, qué tipo de alteración. Vamos a establecer una puntuación a través de la cual entonces podremos decir si este paciente cumple criterios para poder seguir en el algoritmo y para poder seguir en la evaluación y darle aviso a los médicos que van a tomar decisiones más adelante. Es muy importante que podamos nosotros definir en la sala de emergencias y diferenciar algunos imitadores, lo que se llaman los camaleones, ¿verdad? O aquellas patologías que nosotros de primera instancia en la emergencia se parecen a un evento vascular cerebral y que al final no lo son, o aquellos que subestimamos pensando que no son eventos vasculares cerebrales y al final el paciente resulta que sí que tenía un evento, un vértigo, paciente que llega con mareo, pensamos que simplemente se trata de un trastorno de tipo vestibular o un vértigo paroxístico posicional, pero con las diferentes escalas y evaluaciones del lugar podemos evitar esto. Esta escala tiene una sensibilidad y especificidad adecuadas, tiene 93% de sensibilidad con menor especificidad y un valor predictivo positivo de cerca de un 90% que nos ayuda a poder determinar realmente, aproximarnos a los eventos. Y siguiendo con nuestra revisión, entonces llega el momento, después de hacer un abordaje rápido clínico, en que tenemos que auxiliarnos de las imágenes, ¿verdad? Para nosotros poder seguir haciendo el diagnóstico. Ver el listado de medicamentos, voy a pasar un momentito a las imágenes, voy a terminar acá esta parte del listado de medicamentos, muy importante. El paciente ha estado tomando anticoagulantes, usa antihipertensivos, usa antidiabéticos orales o hipoglucemiantes orales. ¿Qué tipo de fármacos usa? ¿Cuándo los tomó? ¿En qué dosis lo tomó? ¿Ha abandonado alguno de sus fármacos? Es importante tener un acceso vascular adecuado y realizar las pruebas de laboratorio básicas que nosotros necesitamos. No en una ni dos ocasiones, yo sé que a todos ustedes o la mayoría habrá tenido pacientes, los llaman a ustedes porque tienen un evento vascular cerebral y cuando usted le solicita que se le haga una glucemia, un glucotest, pues tiene la glucosa muy baja. Hay que resolver primero esto, hay que establecer claramente lo que está sucediendo y muchas veces cuando se corrige esto realmente evidenciamos que no era un evento vascular como tal. Hacer electrocardiograma en la emergencia es muy importante porque podemos de primera mano establecer si hay algún trastorno del ritmo cardíaco que nos pueda decir que hay un alto riesgo, una posibilidad de que el paciente realmente esté presentando un evento vascular cerebral. Algunos signos que vamos a trabajar en la evaluación de estos pacientes, como la arteria cerebral media hiperdensa, el signo del punto, la arteria basilar hiperdensa, nos van a colaborar para hacer nuestro abordaje. En cuanto al signo de la arteria cerebral media hiperdensa, el cual fue descrito en el año 1983 por un médico húngaro que se llama Gyula Gax, y él establece, ¿verdad?, que esta hiperdensidad focal de la arteria cerebral media en una tomografía de cráneo sin contraste, pues era un elemento muy significativo para poder aproximarse a un diagnóstico de evento isquémico. Es, según lo que revisamos, el primer signo visible de infarto de la arteria cerebral media, ya que aparece aproximadamente a los 90 minutos. En estas imágenes estamos observando un paciente al cual se le realiza una tomografía sin contraste y se está observando el signo en las diferentes cortes de la arteria cerebral media hiperdensa. Una sensibilidad de un 30%, no es una sensibilidad muy buena,
con una especificidad cuando aparece el signo en el contexto clínico adecuado de aproximadamente un 90%. Y es sugestiva o nos característica, ¿verdad?, de una trombosis, un infarto de la arteria cerebral media, y nos señala el segmento M1. Si esta imagen que estamos observando acá, cuando la medimos, tiene una extensión mayor de 8 milímetros, entonces nos dice que probablemente hacer trombolisis no sea la mejor opción, la mejor decisión que podamos tomar en este paciente, porque puede tener un desenlace no deseado. Por lo tanto, es importante tomar esto en consideración al momento de tomar nuestra decisión de si vamos a dar trombolíticos o vamos a optar por otra medida. Eso nos dice que el desenlace podría no ser adecuado. Y como un punto, aunque no es muy frecuente, pero como estamos haciendo diagnóstico diferencial, hay algunas entidades que no son las más comunes, pero ante la duda, un paciente que no presenta un cuadro clínico compatible, podemos pensar también que hay otras entidades en las cuales puede aparecer un signo similar a este y que no necesariamente sería un evento vascular cerebral. Así que tenerlo en consideración al momento de evaluar nuestros pacientes. Esta imagen nos muestra el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, aunque ya, ¿verdad?, no tan inocente el tejido al principio, pero vemos que cuando se hace otro corte, otra imagen, vemos que realmente corresponde a un infarto del territorio de la arteria cerebral media importante. Por lo tanto, ahí hay una congruencia en lo que estamos evaluando. El signo del punto o signo de la cisura de Silvio es un marcador también que se puede observar en la tomografía de cráneo sin contraste. Es un marcador temprano de oclusión de la arteria cerebral media, principalmente en su segmento M2, con una muy buena especificidad en los casos que están en el contexto clínico correspondiente. Acá lo podemos observar y es un dato que nos puede ayudar en la sala de emergencia, el dot sign o el signo del punto. El signo de la arteria basilar hiperdensa, cuando aparece, es un signo de, bueno, es una emergencia, es algo que hay que prestarle atención. Y aunque la oclusión aguda de la arteria basilar es muy poco frecuente, vamos a llamar menos del 1% de todos los eventos vasculares, sí tiene una alta mortalidad y morbilidad, se asocia a isquemia del tallo cerebral y sabemos que cuando hay lesiones del tallo cerebral, esto conlleva alteración del estado de conciencia y agravamiento posterior del paciente. Acá lo podemos observar. Bueno, hay una escala, un score que también se utiliza mucho para toma de decisiones, es el ASPECT o el Alberta. Todos ustedes ya conocen, este es un sistema de puntos que se asignan en diferentes estructuras a nivel cerebral. Se realizan cortes, un corte a nivel de los núcleos de la base y un corte más superior por encima de los núcleos de la base a nivel de los ventrículos y la corona radiada, donde se va a dar un punto por cada lugar que están señalados. Se va restando, el total es 10 y se van restando puntos de acuerdo a las lesiones que puedan aparecer. También está el PC para las lesiones posteriores. En este caso también se agrega un punto, con la diferencia de que las lesiones en el mesencéfalo y en el puente se le da una puntuación de 2 independientemente de que sean unilaterales o bilaterales. Bien, entonces el valor clínico se hace una dicotomía, ¿verdad?, en los pacientes que tienen menor de 8 o mayor o igual a 8 para hablar de resultados adecuados desde el punto de vista clínico. En estudios que pudimos evaluar, pacientes que tienen ASPECT menor de 8 que se tratan con trombolisis no tuvieron buenos resultados clínicos, mientras que aquellos que tienen menor de 7 predice un peor estado funcional a los 3 meses y hemorragia cuando se hace el tratamiento. En los accidentes isquémicos transitorios, la escala ABCD2
nos va a decir si este paciente, dependiendo del score que tenga, si tiene un alto riesgo o bajo riesgo de posteriormente ya establecer un accidente vascular cerebral de tipo isquémico. A estos pacientes que tienen un bajo score, vamos a hacerle pruebas básicas para investigación, comenzar prevención y seguimiento de estos pacientes. Algunas acciones que podemos tomar, como iniciar el uso de antiagregación plaquetaria, estatina de alta intensidad, en mayores de 75 años, estatina de mediana intensidad, hacer electrocardiograma para seguimiento. Si hay datos de fibrilación, considerar anticoagulación. Si consideramos que hay un evento de tipo embólico, entonces colocamos Holter para verificar también arritmias y considerar ecocardiograma. En los que tienen alto riesgo, que tienen ya más de 4, gracias. El estudio Chance nos enseñó que podemos utilizar antiagregación de tipo doble por 21 días y luego continuar con una de las dos estatinas, hacer las investigaciones de lugar. El manejo de la hipertensión es muy importante en la sala de emergencias. Tenemos que controlar la hipertensión con los fármacos adecuados. El Labetalor, la nicardipina son los fármacos de primera elección. Y en la hemorragia cerebral vamos a hacer también nuestro checklist buscando la localización, el tamaño, la presencia de hemorragia intraventricular, hacer nuestra escala de Glasgow para valorar el estado de conciencia, valorar el estimado del hematoma. Acá con esta clave que es muy conocida por nosotros, esta fórmula, para poder establecer realmente el tamaño, el volumen de la lesión y determinar los lugares donde es más frecuente, donde encontramos en las hemorragias hipertensivas y otros tipos de hemorragias. Quise poner esta imagen acá porque este signo nos ayuda a establecer en una imagen con medio de contraste si hay todavía un sangrado activo. Si el paciente está presentando todavía sangrado activo, es muy importante para nosotros saber si tenemos expectativa de que continúe aumentando el tamaño. Entonces, estas intervenciones, reversión de la coagulopatía, disminuir la presión arterial, llevarla al punto objetivo, manejo de la vía respiratoria, siempre que sea necesario con ventilación, y la evacuación quirúrgica si es necesario. Y por último, tenemos que tener pendiente la transferencia adecuada del paciente. Este paciente necesita transferirse adecuadamente, ya sea a una unidad especializada, a cirugía o a otro centro, siempre comunicando adecuadamente con los criterios necesarios para que el médico que abordará el caso tenga la información correspondiente. Recuerden que nuestro papel en la sala de emergencia es poder hacer un reconocimiento temprano, clasificación adecuada, evaluar las comorbilidades, evitar retraso en el tratamiento definitivo y transferir correctamente al paciente. En lo adelante, ustedes podrán tener más información con las charlas que continúan con al abordaje ya de trombolisis, trombectomía, con los speakers que nos están acompañando en el día de hoy. Con esto le damos la bienvenida a todos ustedes a esta mañana académica y esta ha sido nuestra presentación para todos ustedes. Así que muchas gracias por su paciencia, por su atención y gracias. La persona que continúa.